lugar a dudas, fue el comandante presidente Hugo Chávez quien refundó el feminismo humanista y socialista en el siglo XXI, quien retomó las banderas del feminismo auténtico y declaró a nuestra patria y a nuestra revolución una patria y una revolución feminista. Autoproclamado el país de las mujeres, Venezuela no conoce cifras oficiales en cuanto a violencia de género y a feminicidios desde el año 2016. Las cifras que se conocen son gracias a organizaciones no gubernamentales y a medios de comunicación independientes que llevan un registro por iniciativa propia. Sin embargo, para poder hablar sobre la violencia de género en el país es pertinente primero definirla en su totalidad. La violencia de género son todos los actos de violencia ejercidos contra una persona debido a su género. Es decir, cuando agredimos o se agrede a alguien específicamente por su género, excluyendo cualquier otra cosa. Por ejemplo, cuando a la mujer se la golpea por el simple hecho de ser mujer, por el simple hecho de que se puso una falda muy corta, por ejemplo. O cuando a una persona transgénero se le golpea por el simple hecho de ser una persona transgénero. Eso es la violencia de género, cuando la violencia está justificada simplemente por el género o porque la persona no cumple las expectativas que se supone que su género debe cumplir. Venezuela cuenta con la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual indica 19 tipos de violencia de género. La violencia psicológica, violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, violencia laboral, violencia mediática y violencia simbólica, solo para nombrar algunas, pues estas son solo 8 de los 19 tipos existentes de violencia descritos en la Constitución. Entonces, si el país cuenta con una ley como esta, ¿cómo es que es uno de los países con el índice más alto de homicidio por violencia de género? Desde sus inicios, la sociedad venezolana ha sido inherentemente patriarcal y machista. En la antigüedad, las mujeres eran vistas como simples incubadoras humanas cuya única función era cuidar de los niños y del hogar. En la actualidad, si bien contamos con muchos más derechos, la manera retrógrada en la que una mujer es vista sigue grabada a fuego en la mente de muchos venezolanos. En la sociedad patriarcal venezolana existe una gran desigualdad de poder. Es común que se piense que los hombres tienen el poder sobre todo, sobre el gobierno del país, sobre las decisiones laborales de una mujer, sobre el hogar y tristemente sobre qué mujer merece vivir o no. Esta desigualdad de poder y esta normalización de la violencia es lo que provoca una sensación de impunidad en los perpetradores. Pero estos dos factores no son visibles únicamente a los ojos de los que recurren a la violencia, sino también a los ojos de la víctima. El círculo de la violencia es solo una de las muchas consecuencias que trae la normalización. Muchas de las víctimas de violencia de género, por no decir la mayoría, provienen de hogares donde la violencia física y psicológica eran parte del día a día. De esta manera, cuando se encuentran en una relación donde está presente la violencia, se les hace muy difícil identificarla, pues para ellas es lo normal en una relación. Y en el caso de que la violencia sea identificada, el estigma social será solo uno de los muchos impedimentos para denunciar. Si están, por ejemplo, casadas por la iglesia, también el estigma religioso, el mismo patriarcado que nos han impuesto, es normal, eso fuiste tú que seguramente lo hiciste enojar, eres tú que no estás haciendo lo que debes, eres tú que te equivocaste, que no eres suficiente, ¿no? Y eso afecta psicológicamente muchas veces a las víctimas porque ellas quizás tienen la valentía inicial de denunciar, pero luego el proceso es bastante largo. Entonces, muchas mujeres no tienen un sistema de apoyo legal, psicológico, emocional, y deciden no continuar o ni siquiera iniciar con el proceso de lo que es una denuncia, un proceso de denuncia. Para este tipo de denuncias, el sistema judicial venezolano cuenta con un proceso y un tribunal especializado en casos de violencia de género. Muchos de ellos encuentran un resultado beneficioso para las víctimas, pero el resto no. En estados como el Táchira,
y ciudades como Caracas y Maracaibo existen organismos especiales de parte de la gobernación y de la alcaldía que les brinda apoyo a las víctimas y también sugerencias durante este largo proceso. Sin embargo, el resto del interior del país no cuenta con organismos especializados como estos, haciendo mucho más difícil el proceso para las víctimas. A pesar de esta ayuda especial que se les brinda a la víctima, el sistema judicial venezolano sigue siendo muy carente y deficiente. Pero no se trata solo de la deficiencia del sistema judicial venezolano, sino también de la pobre cobertura reporteril que los medios de comunicación del país le dan a casos como estos, colaborando así con la carencia de cifras oficiales. Esto se puede ver reflejado claramente en el aumento de feminicidios y de denuncias por violencia de género que ha habido durante la pandemia del COVID-19. A nivel mundial es un fenómeno que se ha visto, no solo acá en Venezuela, sino a nivel mundial. La situación psicológica, emocional, económica, ha afectado a muchos casos. Pero lo que pasa es que no es algo nuevo, sino es algo que se ha podido visualizar más. Porque anteriormente se tenía una vida social, una vida fuera de nuestras casas, de nuestros hogares, y un caso de violencia, un caso de feminicidio se podía mezclar fácilmente con la fía criminal, porque era tanto que se notaba más o se podía pasar más despercibida. Ahora, con este encierro en nuestros hogares, se ve más cuando es un caso específico de feminicidio, porque es inocultable, ¿no? En Venezuela lo hemos visualizado más a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, por el mismo encierro. Pero no es un fenómeno nuevo, ya era algo que ya venía pasando, la gente no lo visualizaba tanto, no se veía tanto y de repente estamos encerrados, completamente bombardeados por los medios de comunicación y se puede notar más y la sociedad civil se dio cuenta que este problema existe y se dio cuenta de que es real y empezó a hacer campañas y acciones para tratarlo en este caso. De no ser por Utopics, medio de comunicación independiente, no se tendría la certeza de cuántas mujeres han sido asesinadas a lo largo del primer semestre del 2020 cuando comenzó la pandemia. A pesar de que el portal Utopics solo monitorea los casos que han salido en periódicos, en televisión, no se tiene una cifra exacta de cuántas mujeres han sido asesinadas, por lo que es mucho más alarmante. Los meses con mayores cifras del primer semestre del 2020 fueron enero con 34 feminicidios y abril con 24. La mayoría de las víctimas tenían entre 16 y 40 años. 48 feminicidios fueron realizados por armas de fuego, 29 con armas blancas, 23 por asfixia mecánica y 21 por golpes. Del total de 137 casos, en 41 abandonaron el cuerpo en la vía pública, en 11 hubo violación y en 12 utilizaron fuego. De un total de 182 femicidas, 86 están presos, 25 están fugados, 12 se suicidaron luego del crimen y 15 murieron en enfrentamientos. El 64,23% de los femicidas eran conocidos de las víctimas. Y estas son solo cifras del primer semestre del 2020. La última semana de febrero del presente 2021 fueron registrados 7 víctimas de feminicidio. Esto nos lleva a pensar, ¿realmente hemos avanzado como sociedad? ¿El gobierno seguirá jactándose de feminista cuando Venezuela es uno de los países con el índice más alto de feminicidios? Cuando una cifra tan abismal se nos es presentada, muchas veces causa un impacto pero momentáneo. Cada uno de estos números era una mujer que tenía una vida propia, familia, sueños y aspiraciones. Era una vida que no debió haber sido tomada a la fuerza. La sociedad venezolana tiene mucho camino por recorrer en cuanto a feminismo, justicia e igualdad de género se refiere. Y se debe comenzar por un cambio de mentalidad, de percepción, en las costumbres y en los ideales patriarcales y machistas que están arraigados en la sociedad venezolana, puesto que sin un cambio de esta magnitud, ni el mejor sistema judicial ni el mejor gobierno podrá impedir que nos sigan matando.